Bueno, la unidad número 3, sistema métrico decimal. Bueno, vamos a algunos conceptos primero. Magnitud es todo lo abstracto que puede medirse, compararse y sumarse. Cualquier cosa que yo pueda medir ya es una magnitud. Por ejemplo, si yo digo, si voy a medir la cantidad de leche, por ejemplo, eh, que puede ordeñar una señora en un día. Entonces, en ese caso se mide en litros. Entonces se le puede asignar un valor, entonces es una magnitud. Esa magnitud, por ejemplo, se llama capacidad. Después, si yo quiero calcular el peso de todos los alumnos de un curso, entonces sí puedo asignarle 55 kilogramos, 60 kilogramos. Entonces, el peso también es una magnitud porque sí se puede medir. Bueno, ¿qué es la cantidad? Es todo estado de una magnitud. Por ejemplo, la longitud es una magnitud y la longitud de una regla, dice, o la longitud de una sala son cantidades. Pónganle que si yo hablo de longitud, digo, la longitud sería la magnitud. Ahora, si yo digo desde acá, desde Artigas hasta Bogado, ¿cuántos kilómetros hay? Entonces el trayecto desde Artigas hasta Coronel Bogado, pónganle que son 30 kilómetros. Entonces en ese caso ya es una cantidad. O si digo la longitud de una mesa, o sea, cuánto mide de largo una mesa. En ese caso ese ya es una cantidad. ¿Y cuál es su magnitud? La magnitud sería longitud. Cantidades mensurables serían todo lo que puede medirse. ¿En qué consiste la medición? Dice, es la operación que consiste en comparar cada una de las cantidades dadas con otra cantidad de la misma magnitud elegida como unidad de medida. Pónganle que yo tengo una sala y yo quiero medir eh, cuánto de largo tiene. Entonces lo que voy a hacer es voy a comparar la sala, el largo de la sala, voy a comparar cuántas veces entra un metro en ese largo. Entonces yo digo que tiene 5 metros. Entonces 5 veces entra ese 1 metro que yo elegí como patrón. Como unidad patrón se le suele decir. O póngale el mismo ejemplo de acá hasta abogado. Voy a medir, no voy a medir en metros. ¿En qué voy a tomar de unidad de medida? Kilómetros. ¿Cuántos kilómetros? 30 kilómetros. Quiere decir que esa unidad que yo elegí, que es 1 kilómetro, ¿cuántas veces va a entrar en todo el trayecto desde Artigas hasta Abogado? 30 veces va a entrar. Entonces por eso se dice comparándola con una unidad elegida como patrón. En ese caso yo elegí de patrón el kilómetro. En el caso de la mesa yo elijo el metro. En el caso de un pincel, si voy a medir un pincel, entonces la medida que voy a utilizar como patrón, la unidad de medida sería centímetros. ¿Cuántas veces entra un centímetro en un pincel? Y póngale que tenga 12 centímetros, 12 veces entra. Entonces en eso consiste la medición. Bueno, ¿qué son las unidades medidas? Son las cantidades elegidas para comparar con ellas las demás cantidades de su misma magnitud. Y ahí está, si va a ser un pincel, elijo el centímetro, cuya magnitud es longitud. Si voy a elegir el largo de la sala, entonces en ese caso voy a elegir metros, pero estamos dentro de la misma magnitud que es longitud. Y si voy a medir la distancia desde Artigas hasta Abogado, entonces es longitud también la magnitud, pero la unidad de medida va a ser kilómetros. ¿En qué consiste medir una cantidad? Ya dijimos, es compararla con la unidad de medida para saber cuántas veces la cantidad contiene la unidad. La unidad de acá hasta Abogado sería kilómetros. ¿Y cuántas veces el trayecto total Abogado le incluye a esa unidad, que sería 1 kilómetro? 30 veces. Por eso dice, es compararla con la unidad, que sería el kilómetro de medida, para saber cuántas veces la cantidad contiene la unidad. La cantidad sería el trayecto total hasta Abogado y la unidad sería el kilómetro. Entonces le incluye 30 veces. Bueno, ¿y qué es entonces sistema métrico decimal? ¿Por qué se llama así? Es un conjunto de medidas que derivan del metro. ¿Por qué es un sistema? La palabra sistema quiere decir conjunto. Y vieron que tiene varias unidades de medida. Entonces, en ese caso, por eso es un sistema. Métrico, ¿por qué? Porque la medida fundamental siempre va a ser el metro. Todo parte del metro. Y decimal porque sus medidas aumentan y disminuyen como las potencias del 10. Vamos a dar un ejemplo diferente de lo que es decimal. Por ejemplo, la hora que marca el reloj no tiene base decimal. Por ejemplo, si les pregunto cuántos minutos tengo que juntar para completar una hora, y son 60. Entonces cuando completa 60 minutos pasa una hora. ¿Y cuántos segundos tengo que completar para tener un minuto?
serían 60 segundos, completan un minuto. Y vieron que no llega a 10 ni a 100 para pasar directamente. Yo tengo 1 minuto, 2 minutos cuando llevo 59 minutos y 60 minutos directamente ya es una hora. Entonces en ese caso son 60 nomás, eso se llama base sexagesimal. Sexagesimal viene de 60, ese tiene base 60. Pero en este caso si yo voy a decir 1 centímetro, 2 centímetros, llego a 9 centímetros y cuando paso a 10 centímetros, ese ya es un decímetro. ¿Y qué pasa cuando llego a 10 decímetros? Ya es un metro, o sea sería 100 centímetros ya, es un metro. Entonces vieron que va de 10 en 10. Sería de centímetros, 10 centímetros hacen un decímetro y 10 decímetros hacen un metro. Entonces por eso siguen las potencias de 10. Bueno, y vamos a utilizar algunos prefijos. Por ejemplo, las potencias positivas de 10. Por ejemplo, deca quiere decir 10 a la 1 sea 10. Hecto quiere decir 10 al cuadrado que es 100. Kilo es 1000. Miria, el prefijo miriam es 10.000. Mega es 1.000.000. Giga es 1.000 millones. Y tera ya es 10 a la 12. Sería 1 billón. Y cuando hay potencias negativas también. Por ejemplo, 10 a la menos 1, que sería, si yo traduzco en la calculadora, salen 0,1. Entonces eso es décimo. Centi es 10 a la menos 2, mili es 10 a la menos 3, sería como dividido 1000. Micro 10 a la menos 9, nano 10 a la menos 9, 6, el otro es 10 a la menos 9, pico es 10 a la menos 12. Bueno, y vamos a ver estas magnitudes, lo que vamos a estudiar. Ahora, vamos a estudiar las longitudes, las superficies, volumen, masa y capacidad. Y dentro de la superficie vamos a ver las unidades agrarias que van a utilizar bastante en la carrera. Bueno, y vamos a ir describiendo cada uno. Unidades de longitud. Así le puse el cuadro. La unidad fundamental, acá pinté, es el metro. O sea, si voy a medir longitud, tipo en física cuando decimos sistema internacional, de longitud es el metro. Entonces, en este caso, en aritmética vamos a decir que la unidad fundamental de la magnitud, que es la longitud, es el metro. Todas las unidades de medida, todo miriámetro, kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, todas esas son unidades de medida de la longitud. Entonces, los que son menores a la unidad fundamental, que es el metro, se llaman submúltiplos, y los que son mayores se llaman múltiplos. Fíjense, siempre después de la unidad fundamental, yo fijo la unidad fundamental, y los que son los múltiplos siempre van a empezar con letras mayúsculas, y los submúltiplos van a empezar con minúsculas. Todo minúscula van a ser. Entonces, póngale que yo quiero una unidad, póngale que yo tengo 100 metros, voy a hacer una conversión. Voy a ver, 100 metros, yo necesito que en vez de metros esté en centímetros. Entonces, ¿por cuánto tengo que multiplicar 100 metros para obtener centímetros? Y acá está por 10 a la menos 2. Pero les voy a mostrar otra forma más fácil. Y acá está, cómo convertir, por ejemplo. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Si yo paso de una unidad mayor a otra menor, pónganle acá, de kilómetros, yo voy a pasar acá está, de kilómetros voy a pasar a decámetros, con mayúsculas decámetros. Entonces me estoy yendo de izquierda a derecha. Entonces quiere decir que de una unidad mayor voy a pasar a una unidad menor. Entonces se multiplica. Ahora, ¿qué pasa si es al revés? Póngale que de milímetros yo voy a pasar a metros. Entonces, milímetros es menor que metros. Entonces quiere decir que de una unidad menor voy a pasar a una unidad mayor. Entonces se divide, en ese caso se divide. Y vamos a ver los dos ejemplos. Acá dice convertir 2,5 kilómetros a metros. Entonces voy a ver primero, voy a poner 2,5 primero y después voy a ver si es multiplicación o división. Acá dice de kilómetros a metros. Entonces de kilómetros voy a pasar hasta metros. Entonces me estoy yendo de izquierda a derecha, de mayor a menor. Entonces se multiplica. Ahora, multiplicado por 1 seguido de tantos ceros como unidades de medida hay a la derecha, se dice. Entonces voy a ir contando cuántas unidades de medida hay desde kilómetros hasta metros. El kilómetro no se cuenta, desde ahí salgo. Entonces voy, desde acá salgo. Me voy por hectómetro, una unidad, equivale a un cero. Decámetros, 2 unidades, 2 lugares ya, entonces serían 2 ceros. Y tengo que llegar hasta metros. Metros, entonces llegué a 3 lugares. Es como tipo hacer saltos, ¿entienden?
Entonces son 3 ceros lo que equivale. Insisto, no se cuenta desde kilómetros. Si empiezo, el kilómetro no se cuenta como un cero. Fíjense que si voy a hacer saltos va a ser así. De kilómetros voy a metros, entonces va a ser así. De kilómetros hago un salto, dos saltos y tres saltos. Entonces en ese caso son 3 ceros. Por eso es por 1000. Y ahí sale 2500 metros. Ahora, ahí ya se convirtió de kilómetros a metros. Ahora vamos a hacer al revés. 3500 decímetros. Decímetros está acá. Y voy a convertir a decámetros. Acuérdense que con minúscula es submúltiplo, decímetros, y con mayúscula es múltiplo. Entonces 3500 voy a pasar. Voy a poner 3500 y voy a hacer por o división. Multiplicación o división. Entonces de decímetro a decámetro. Acá está decímetro. Y voy a pasar a decámetro. Entonces voy de derecha a izquierda, de menor a mayor. Ahora voy a ver, entonces pongo dividido, la unidad seguida, y voy a ver cuántos ceros tengo que utilizar. Entonces de decímetros voy a ver cuántos saltos hago. 1, 2. Entonces serían 2 ceros. 3500 dividido 1000 sale. Acá tiene que ser 3, dividido 100, perdón. 35 decámetros. Y así se convierte. Bueno, vamos a unidades de superficie, ahora ya es todo al cuadrado, o sea, metros cuadrados. Pónganle que voy a medir cuántos metros cuadrados tiene mi pieza. Quiero ponerle piso a mi pieza, o sea, cerámica, y quiero saber cuántos metros cuadrados tiene mi pieza. Entonces, en ese caso ya relaciona dos magnitudes, relaciona el largo y relaciona el ancho. Entonces voy a hacer la misma cosa, eh, pero ahora lo que voy a hacer es de 2 en 2, ya cada salto va a valer 2 ceros. Fíjense, acá por ejemplo dice convertir 0,02 decímetros cuadrados a milímetros cuadrados. La misma cosa, voy a poner 0,002 y voy a ver pasar de decímetros cuadrados a milímetros cuadrados. Acá está decímetros cuadrados a milímetros cuadrados. De izquierda a derecha se multiplica la unidad seguida tantos dos ceros como especies haya a la derecha, dice. Entonces, de decímetro voy a contar, cada salto vale 2 ahora. 2, 4. Entonces por eso tiene 4 ceros, sería por decímetro. Y si hago al revés, dice 21.000 decámetros cuadrados a kilómetros cuadrados. Entonces decámetro cuadrado me fijo desde acá a kilómetros cuadrados. De derecha a izquierda se divide. 21.000 dividido y ahí voy a ver cuántos ceros voy a utilizar. Entonces de decámetro a kilómetros voy 2 ceros, 4 ceros. Entonces por eso es 10.000 también. Y sale 2,5 y ya se convirtió en kilómetros cuadrados. Cuando hablamos de volumen es la misma cosa pero 3 ceros. Fíjense, por ejemplo, si voy a decir cuántos metros cúbicos de tierra voy a traer. Entonces en ese largo, ancho y alto son 3 dimensiones, por eso es al cubo. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Si es convertir de metros cúbicos a centímetros cúbicos, acá está metros cúbicos a centímetros cúbicos, pero cada salto ya vale 3 ceros, entonces sería 3, 6. Por eso es 1.000.000. Ahora, 8.000 hectómetros cúbicos a kilómetros cúbicos, de hectómetros a kilómetros. Cada salto, acuérdense que en las unidades de volumen vale 3, entonces de hectómetro a kilómetro. Son un lugar 3 ceros, por eso es dividido 1000, de menor a mayor. Bueno, luego dentro de la unidad de superficie están las agrarias, hectárea, área y centiárea. Y eso es equivalente. Una hectárea equivale a un hectómetro cuadrado de superficie. Un área equivale a un decámetro cuadrado de superficie y una centiárea equivale a un metro cuadrado de superficie. Hectárea nosotros relacionamos siempre con una manzana, o sea, en la ciudad con una manzana. Bueno, y vamos a ver. Dice convertir 300 centiáreas a área. Acá está. 300 centiárea a área. Entonces, cada salto vale, acuérdense que son medidas de superficie 2. Entonces, de área a centiárea. Voy a agarrar y voy a hacer de centiárea a área voy a llevar. Entonces va a ser hacia acá. Serían 2 ceros. Entonces, de derecha a izquierda es dividido. Divide así. Ahora, ¿qué pasa si acá da el segundo ejercicio? Kilómetros cuadrados de superficie y este agrario. Y vamos a relacionar nomás kilómetros cuadrados. 0,0023 kilómetros cuadrados que llevará hectáreas. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. Kilómetros cuadrados, para que sea hectárea, acuérdense que tiene que ser hectómetro cuadrado. Acá está, sabemos que una hectárea, acá está en el cuadro que equivale a un hectómetro cuadrado.
Entonces, en vez de llevar 0,0023 kilómetros cuadrados de hectárea, tengo que llevar kilómetros cuadrados a hectómetros cuadrados. Entonces, se relaciona de esta manera. Vamos otra vez a las unidades de área para ver. Acá, repito, tengo que llevar de kilómetros cuadrados a hectómetros cuadrados. Entonces voy otra vez a la de superficie y acá está, de kilómetros cuadrados a hectómetros cuadrados. Entonces tiene que ser por acá, de kilómetros cuadrados a hectómetros cuadrados. Tiene que ser por dos ceros, o sea, un salto son dos ceros. Entonces sería por 100. Y acá está, por 100. Y se convirtió en hectómetro cuadrado. Pero hectómetro cuadrado ya sabemos que es hectárea. Se convirtió así en hectárea. Bueno, unidades de volumen ya vimos. Unidades de capacidad. La unidad fundamental es el litro. La misma cosa, pero cada salto vale un cero nomás. Igualito que el de longitud. Por decirle 32.000 decalitros a mirialitros. M mayúscula es miria. M minúscula es decilitros, mililitros. Este es mililitros y este es mirialitros. Bueno, de mirialitros, de decilitros a mirialitros. Fíjense, vamos a ver. Ahora un cero nomás otra vez vale. De decilitros, un 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 ceros. Entonces sería dividido 1000. Es la misma cosa. Tienen que saber bien el resumen nomás de la tabla. Bueno, y el último que vamos a ver es el de masa, cuya unidad fundamental es el kilogramo. Ahora, el kilogramo hacia acá va a ir hectogramo, decágramo, gramo, decígramo, centígramo, miligramo. Acá decágramo se le pone una A para diferenciar de decígramo, que es sin A. Y los más grandes serían los múltiplos, miligramos, quintal, metro y tonelada. Bueno, y póngale convertir 3 kilogramos a decígramos. Entonces vamos a ver la misma cosa, las unidades de masa también, cada salto vale un solo cero. Las de área, agraria y volumen nomás lo que tienen 2 y 3 respectivamente. Bueno, vamos a ir de 3 kilogramos a decígramos. Y vamos a ver cuánto. 1, 2, 3, 4. Son 4 lugares. Un 0 cada uno, entonces sería por 1000. De izquierda a derecha. Ahora, convertir 15.000 decágramos a quintal metros. Entonces vamos a ir así. De decágramos a quintal metro. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4. Entonces es dividido 10.000 y sale 1,5 quintal metro. Bueno, y por último vamos a hacer algunas equivalencias. Hay algunas equivalencias entre unidades de masa, capacidad y volumen. O sea, las de... acá dice las equivalencias entre la medida capacidad y volumen son ciertas para todos los cuerpos. Capacidad y volumen. 1 kilolitro siempre es un metro cúbico. 1 litro, un decímetro cúbico. No importa si es agua, si es leche, si es aceite, siempre 1 litro es un decímetro cúbico. Pero si comparamos capacidad o volumen con masa, va a haber diferencia. Imagínense, 1 litro de agua es prácticamente 1 kilogramo de agua. Pero imagínense 1 litro de plomo. El plomo es pesadísimo, no va a ser jamás 1 kilogramo, 1 litro. Imagínense una botella de 1 litro. Entonces imagínense esa cantidad de llena la botella de plomo. Bueno, es una imaginación, obviamente. Entonces va a ser mucho más pesado que 1 kilogramo. ¿Cuál es la única sustancia en la naturaleza que 1 litro es especial? O sea, 1 litro exactamente es 1 kilogramo, es el agua destilada. Solamente el agua destilada, 1 litro equivale a 1 kilogramo. Pero en matemática, el agua dulce, el agua que tomamos, y está el agua salada también. El agua dulce no alcanza 1 kilogramo, casi 1 kilogramo. Y el agua salada pasa 1 kilogramo. Pero nosotros cuando habla de agua en un problema de matemáticas, siempre vamos a decir que 1 litro es igual a 1 kilogramo. Ejemplo, acá dice, imagínense tienen una piscina, un pelo pincho, y dice, ¿cuántas toneladas pesan 19.000 litros de agua? Póngale que yo tengo una piscina, un pelo pincho que tiene 19.000 litros de agua, estando lleno. ¿Cuánto pesa eso? Esa cantidad de agua. Entonces lo que vamos a hacer es, yo sé que 19.000 litros, cuando hablamos de agua, les dije que equivale a 1 litro, equivale a 1 kilogramo y 1 decímetro cúbico. Entonces en vez de 1 litro va a ser 1 decímetro cúbico. En vez de 19.000 litros directamente le pongo 19.000 decímetros cúbicos y es 19.000 kilogramos. Todo esto coincide cuando es agua. Ahora, sabemos que una tonelada en unidades de masa, acá está,
Una tonelada, ¿cuántos kilogramos son? 1, 2, 3, 1000. Una tonelada es 1000 kilogramos. Entonces lo que voy a hacer, yo tengo 19.000 toneladas. Yo quiero saber cuánto, 19.000 kilogramos sería. ¿Cuántas toneladas son? Directamente divido entre 1000. Porque voy a pasar de kilogramos, voy a pasar de 19.000 kilogramos a toneladas. Entonces voy de kilogramos 1, 2, 3. Por eso es de derecha a izquierda se divide. Por eso es dividido 1000 y sale 19. Entonces 19.000 litros de agua equivale a 19 toneladas de agua. Bueno,